Hoy es el último mensaje de esta serie de Santiago. Y yo he titulado a este último mensaje, Las responsabilidades del cristiano. Tema número 17 y último, Santiago 5, versículo 13 al 20. Las responsabilidades del cristiano. Vamos a orar, ¿sí? Señor, inclinamos nuestro rostro delante de usted con humildad, reconociendo que somos débiles, reconociendo, Señor, que no merecemos estar delante de su presencia, pero el Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz, nos ha limpiado y nos ha lavado, nos ha abierto el camino, y hoy podemos entrar con gozo delante de usted, Señor. Gracias porque usted nos ha adoptado como sus hijos, y como tales tenemos que aprender a vivir según su voluntad. Gracias, Señor, porque usted nos da la capacidad ahora de luchar contra las corrientes de este mundo. Antes simplemente nos dejábamos arrastrar por ellas, pero hoy a través de su palabra, usted renueva nuestro entendimiento. Ayúdenos, Señor, a no conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestra mente a través de su palabra. Límpienos, Señor. Rogamos que usted bendiga este mensaje. Rogamos que usted, Señor, nos hable y nos instruya. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Santiago 5:13, esta porción final de la epístola, dice así: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hoy estamos terminando y estamos cerrando este libro de Santiago. Y el objetivo que ha tenido Santiago al escribir su epístola es mostrarnos cómo nosotros debemos vivir nuestro cristianismo. El asunto está que nosotros a veces pensamos que el cristianismo simplemente son cosas que debemos evitar hacer. Yo no debo robar, no debo emborracharme, no debo codiciar a la mujer de mi prójimo. Y sí, es cierto, el cristianismo hay cosas, los pecados que nosotros decimos, bueno, Dios lo dice en su palabra, no debemos hacerlo, ¿cierto? Pero muchas veces nos enfocamos solamente en esta lista de no hagas, no hagas, no hagas, y casi todas estas listas son cosas que tú no debes hacer, y que el principal beneficiado al no hacerlas eres tú mismo. Pero se nos olvida que también, juntamente con una lista de cosas a no hacer, Dios también nos muestra cosas que sí deberíamos estar haciendo. Santiago incluso dijo el capítulo anterior que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestras responsabilidades como cristianos. Y no solamente son cosas que debemos hacer hacia Dios, sino también que tenemos que recordar que tenemos responsabilidades hacia con el prójimo. Mira a la persona que está al costado y dile: yo tengo responsabilidad sobre ti.
Y hoy vamos a ver dos responsabilidades que todos los creyentes tenemos. Nuestro mundo, hermanos, nuestra sociedad nos invita a pensar de manera individual. Mientras que tú seas feliz, ¿qué importa si el que está a tu costado está sufriendo? Todo está bien. Básicamente ese es el pensamiento de este siglo, de este mundo. Entre tanto que tú estés feliz, ¿qué importa que el que esté al costado está sufriendo? Vemos, hermanos, cómo la gente en la sociedad sufre. ¿Y qué pasa con el corazón nuestro? Ni se inmuta. Hay gente muriéndose de hambre, pero no soy yo. A lo máximo que de repente llegamos es a dolernos el corazón si es un familiar directo el que está sufriendo. Pero si no es un familiar directo, como que no le damos mucha importancia. No, hermanos, nosotros tenemos que recordar que debemos tener un espíritu congregacional. Diga conmigo, espíritu congregacional. ¿Qué significa eso? Que debemos preocuparnos y cuidarnos los unos por los otros. La vida cristiana no siempre es en su vida. La vida cristiana no siempre van a ser buenos tiempos. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces vamos a sufrir caídas. Y a veces las caídas las va a sufrir algún hermano de la congregación. La pregunta que hoy vamos a estar respondiendo es, cuando un hermano cae, ¿qué debemos hacer con este hermano? ¿Qué espera Dios que haga su pueblo con una persona, un creyente, uno de nosotros que peca? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Y básicamente son dos cosas que tenemos en este pasaje. La primera de ellas es que debemos orar por nuestro hermano. Tú debes orar por tu hermano. Versículos del 13 al 18, aquí tenemos la mayoría del texto que en solamente este punto, la palabra de Dios comienza diciendo: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ve, hermano, este versículo y la epístola de Santiago y la Biblia en general nos muestra que la vida no siempre va a ser de color de rosa. Algunas veces por ahí se anda evangelizando con la táctica de pare de sufrir, ¿no es cierto? Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. ¿Esa es la realidad? Hermanos, si el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis gozo y alegría. Aflicción. Este mundo, hermanos, ya lo hemos visto al inicio de esta epístola, Dios utiliza las pruebas, las dificultades que tenemos en esta vida para hacernos madurar, pero no siempre es fácil atravesarlas. Esta vida, hermano, nosotros tenemos tribulaciones, tenemos momentos tristes, tenemos momentos de dolor, de decepción, momentos donde nos van a romper el corazón, donde no vamos a tener ni siquiera ganas de vivir de repente. Pero ¿qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer en esos momentos en especial? Cuando el cielo se pone oscuro, cuando tú sientes que no hay esperanza, ¿qué debes hacer? Enciérrate en tu cuarto, entrégate a la depresión, no vengas a la iglesia. ¿Eso es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Haga oración. Levante su voz a los cielos. La palabra de Dios hemos visto, Santiago en especial hace un énfasis en la oración porque la vida del creyente se tiene que caracterizar por oración. No solamente en los momentos agradables, principalmente en los momentos difíciles. ¿De dónde viene la sabiduría para poder enfrentar la dificultad? No dice que si a alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él la concede. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que en los momentos duros y difíciles de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es orar. Es entregarnos a la oración. Ahora, por el otro lado dice, ¿y si alguno está alegre? Ojo, no solamente dice cante, porque ciertamente, hermanos, la alegría y la música van muy bien juntos, ¿cierto? Y ahí uno sabe cuando el joven está enamorado,
porque anda cantando y cantando y cantando, ¿no es cierto? Uno sabe cuando alguien está muy contento porque lo ve con la gran sonrisa, y usualmente esa gran sonrisa va acompañado de canciones, de melodías, de cánticos. Pero no se trata, hermano, de que estés cantando la última de aquel cantante que te gusta mucho del mundo. Santiago nos recuerda que nuestros cánticos tienen que ser, dice, ¿cante qué? Alabanzas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Al igual que con la oración, cuando nosotros estamos pasando por momentos tristes, debemos ir a Dios. Cuando pasamos momentos de alegría, ¿dónde tenemos que ir? También a Dios. Por eso es que se nos invita a cantar, pero no a cantar cualquier tipo de cánticos, sino cánticos que honren a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, somos muy dados a centrarnos en nosotros mismos. En la depresión nos vemos a nosotros mismos, y en los momentos de éxito sacamos pecho y decimos, yo lo logré hacer. No, hermano, no eres tú el que va a poder soportar la depresión por sí mismo, ni eres tú el que ha traído este momento de alegría o esa gloria que has podido alcanzar. Todo se lo debemos a Dios. Pero la oración, la comunión con Dios es buena en todo momento. Si estamos tristes, oremos. Y si estamos felices, pues también cantemos alabanzas. Porque, hermano, hay algo acá y nos vamos a centrar en la oración. La oración tiene un alcance mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. El versículo 14 nos dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está enfermo alguno de entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Al parecer, por lo que el contexto nos está marcando, las aflicciones que Santiago acaba de mencionarnos en el versículo 13 son las enfermedades del versículo 14. ¿Por qué está afligida esta persona dentro de la iglesia? Porque tiene una enfermedad. Incluso si vamos viendo en el versículo 15, nos dice que cuando se ora por la persona, el Señor salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Todo da a entender, hermanos, que lo que Santiago se está refiriendo acá no es a todos los tipos de oración, a todos los tipos de enfermedad, sino específicamente a las enfermedades que han llegado a la vida del creyente producto de una disciplina del Señor. Algunos hermanos entienden y ven horrorizados pensar y decir, ¿cómo el Señor va a traer enfermedad a la vida de un creyente? El Señor lo que quiere es la sanidad de los hombres. En realidad, hermanos, sí, Dios nos va a sanar a todos nosotros en la glorificación. Cuando el Señor nos entregue un cuerpo nuevo y un cuerpo glorificado, no habrá más enfermedad. Pero en este mundo sufriremos enfermedades, y aún la enfermedad puede ser un instrumento de Dios para llamar nuestra atención, como el caso de Pablo con su aguijón en la carne. Pablo, ¿cuántas veces le había pedido a Dios que le quitara la enfermedad? 3 veces dice. ¿Y Dios contestó esa respuesta, esa oración? Dios sí la contestó, pero no como Pablo quería. Pablo quería que le quitara lo que muchos estudiosos dicen que pudo haber sido una enfermedad en los ojos. Dios le dijo, no te voy a quitar la enfermedad, pero sí te voy a dar mi gracia. Porque con mi gracia es suficiente para que tú puedas afrontar la enfermedad que tienes. Hermanos, tenemos que reconocer que en ocasiones, cuando un cristiano está viviendo su vida cristiana descuidadamente, Dios puede traer una aflicción física a manera de llamado de atención. Esto lo vemos en 1 Corintios 11, 30 al 32. Acompáñenme rápidamente. Quiero que veamos un caso en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11. Y justamente creo que esto va muy bien porque el contexto de este pasaje es la cena del Señor, y hoy vamos a celebrar
la cena del Señor. 1 Corintios 11, le cuento el contexto. La iglesia de Corinto, juntamente cuando celebraban la cena, ellos hacían lo que se conocía como un ágape. ¿Qué era un ágape? Se reunían todos y aparte del pan y el vino de la cena, compartían los alimentos. Se reunían a cenar, literalmente como cenaríamos en nuestra casa, y juntamente con la cena, el pan y el vino de la cena del Señor. ¿Me dejo entender? Pero ocurría algo. Las personas ricas de la iglesia llegaban temprano a la iglesia, se servían ellos y comían ellos. Mientras que las personas pobres que tenían que trabajar más horas que los ricos, ellos cuando venían a la iglesia ya se habían encontrado que toda la actividad había pasado. Y estos ricos no estaban teniendo consideración de los pobres. Unos cristianos contra otros no se estaban amando verdaderamente. Se estaban prefiriendo ellos a ellos mismos. No, es que yo tengo hambre, sirvámonos de una vez. Y no podían esperar al otro. Pues, dice en el versículo 30, Pablo les advierte y les dice: por lo cual, o sea, por esta actitud de falta de amor los unos a los otros, hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos, este dormir, hermanos, es una forma de hablar de la muerte. Tal era el grado de desunión de esta iglesia que Dios ya había comenzado a traer disciplina sobre la congregación. Algunos habían empezado a caer enfermos, incluso algunos habían llegado a morir. Sigue diciendo en el versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? Por Dios. Si nosotros de verdad tuviéramos cuidado del pecado que hay en nuestro corazón, Dios no tendría por qué traer este tipo de disciplinas. 32. Mas siendo juzgados o disciplinados, somos castigados por el Señor. ¿Quién había traído la enfermedad? El Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Vamos a esto. En la iglesia de Corintio, en la iglesia de Santiago, estaba sucediendo lo mismo. Habían cristianos que no estaban viviendo su vida rectamente. De una u otra manera, estaban jugando con el pecado. Y hermanos, Dios es un Dios grande en misericordia y en paciencia, ¿cierto? Tú no pecas y te cae ahí mismo la disciplina de Dios. Gracias a Dios, hermano, que no sucede así. Pero Dios comienza a advertirte, ¿sí o no? Y comienza a llamar tu atención. Y comienza a mostrarte que lo que estás haciendo es incorrecto. Pero si la persona comienza a endurecer su corazón, no, pero es que si otros también lo hacen, no, pero es que yo tengo derecho a hacerlo porque, y ponemos justificación tras justificación, no, yo creo que no es tan malo lo que estoy haciendo, no, yo creo que, hermano, no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que Dios nos muestra que es correcto y lo que no es correcto. Cuando una persona no quiere hacerle caso al Señor, muchas veces va a tener que llegar el tiempo de la disciplina. La disciplina, quiero aclarar, no es un instrumento de tortura, es un instrumento de amor. La idea es como un padre corrige a su hijo en amor, infringiéndole algún tipo de dolor para que se dé cuenta que lo que está haciendo está errado y tiene que cambiar el camino. De la misma manera el Padre Celestial tiene que disciplinar a los que son sus hijos. Dios, al que recibe por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Dios tiene que disciplinarnos. Y el caso que tenemos en Santiago entonces es de una persona que está enferma, pero está enferma por causa de ¿qué? De su propio pecado, por no querer abandonar lo que hace, lo que está haciendo mal delante de Dios. Y nos dice el versículo 14 en Santiago: ¿está alguno enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ve, hermano,
nos dice que la persona enferma llame. ¿Llame a quién? A los ancianos de la iglesia. La palabra anciano significa los líderes maduros de la iglesia. Son las personas que ya tienen cierta trayectoria, que ya han alcanzado, no la perfección, por cuanto ninguno de nosotros llega a la perfección, pero sí ya han alcanzado cierta madurez. En su vida se va mostrando que es una persona madura emocionalmente, madura espiritualmente, porque principalmente la labor del anciano en este momento es ayudarle a la persona para que pueda confesarle su pecado a Dios. Es ayudarle a la persona para que pueda discernir qué es lo que Dios le está queriendo hablar a través de esa enfermedad. Se lo pongo de esta manera. Usted tiene 2 hijos, uno de 10 años y uno de 8. Y el de 10 años cae enfermo. Y el de 8 años va y abre el botiquín y saca la medicina y va y se la lleva al hijo de 10 años. Y usted abre la puerta justo en el momento en que el niñito le está queriendo dar medicina al mayor. ¿Usted qué haría? ¿Lo detiene? ¿Lo deja que siga dándole medicina? ¿Usted qué haría? Usted no permitiría que un niñito medique a otro niño. ¿Por qué razón usted no lo permitiría? No tiene la madurez suficiente como para discernir correctamente lo que está pasando. Si nosotros como adultos a veces fallamos, pensamos que era algo de los bronquios y en realidad era algo de la faringe, por ejemplo. Eso me pasó a mí hace poquito. Me puse mal y yo pensé que eran los bronquios. Cuando fui al médico me dijo, no, es la laringe. Fallamos en nuestro juicio, ¿cuánto más un niño? El punto acá, hermanos, está. Esta persona está enferma, necesita ayuda. Esta persona tiene que ayudársele a discernir qué es lo que Dios quiere hablarle. ¿Quién le va a ayudar? Una de las personas de la iglesia que ya tengan cierta madurez. Si a mí una persona me viene a contar y me viene a decir que está pasando por esta enfermedad y yo le puedo ayudar de repente a orientarlo, perfecto. Pero tengo que avisarle también a una persona madura de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de estarnos cuidando los unos a los otros. Esta persona madura, este anciano, dice que llega y debe orar por él. Orar por él. Y sigue diciendo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, este versículo ha dado pie a que, por ejemplo, en muchas iglesias, siempre que se vaya a orar por alguien, siempre se saca el aceite. A veces incluso el pastor acá tiene su botellita de aceite, el problema es que se pone agrio, es aceite de oliva y se pone agrio, y cuando te lo embadurnan, te embadurnan bien en la cara, ya está súper apestoso. ¿Le ha sucedido alguna vez a usted eso, hermano? Incluso algunas personas llegan a pensar que ese aceite tiene algún poder mágico. Ese aceite, si tan solo, como diría la mujer de flujo de sangre, si tan solo el pastor me ungiera con ese aceite, yo sería libre de mi aflicción. Hermanos, el énfasis de este versículo no cae sobre el ungir con aceite. El énfasis de este versículo cae sobre orar por la persona. Lo que tiene que hacer el anciano y el grupo de cristianos que le está ayudando a este hombre a salir, a levantarse de su caída, lo que tienen que estar haciendo es orar por él. Vean el versículo 13. ¿Está alguno de vosotros? Haga oración. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y estos oren por él. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí el énfasis está en la oración, no en el ungir con aceite. ¿Pero qué era esto de ungir con aceite? Para los tiempos bíblicos, el aceite tenía efectos medicinales. El aceite era utilizado para calmar el dolor. ¿Se acuerda cuando el buen samaritano encontró al hombre golpeado? ¿Qué utilizó para ayudarle? Vino y aceite. El vino para desinfectar y el aceite era un calmante.
El aceite entonces tiene efectos medicinales. Para los lectores de Santiago, el aceite no hubiera estado en su corazón, en su mente, como un elemento mágico y sobrenatural para que yo sea sanado. No, básicamente es como decir, oren por él y denle su medicina. Porque, hermano, Dios nos sana también a través de la ciencia médica. Dios nos sana. Hay cristianos que no quieren ir al médico pensando que eso es falta de fe. Hermano, pero ¿quién le dio la medicina al hombre? Fue el mismo Dios. Si Dios quiere utilizar la medicina para sanarte, ¿por qué no utilizarla? También el aceite, algunos lo ven como un simbolismo del poder de Dios. Por eso dice ungiéndolo en el nombre del Señor, como diciendo, es el Señor Jesús el que te está sanando, no soy yo. Desviar la mirada de nosotros para ponerla en Jesús es algo muy importante que debemos hacer cuando estamos ayudando a otra persona. Es muy fácil que el que esté caído comience a verte a ti como su salvador. No, si el pastor no ora por mí, yo nunca voy a salir de esta situación. Yo todos mis problemas se los tengo que ir a contar a fulanito de tal en la iglesia porque él es el único que me ayuda. No, hermanos, el asunto es deja de hacer que la gente te mire a ti y más bien llévalos a que pongan su mirada en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Nosotros cuando vemos una persona que está enferma, tenemos que ayudarlo, no tenemos que ponernos a decir, qué pecado habrá cometido, qué será lo que habrá hecho, ya ves, consecuencia de tus acciones, ojalá que te vengan más duras todavía. No, hermano, tengamos misericordia y acerquémonos a la persona a rogar a Dios por su vida. Oremos por los que están pasando por aflicción. No todas las enfermedades son fruto de pecado, aclaro eso. No todas las enfermedades son una disciplina de Dios, no, pero algunas sí lo son. Todas las sanidades que hubo en el libro de Hechos, no en todas hubo aceite de por medio, pero ciertamente en todas había oración. Cuando Juan y Pedro levantaron al cojo, le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Hay un elemento de oración. Lo fundamental, hermano, no es andar ungiendo a gente. No es necesario, no hay poder en el aceite. Lo elemental es orar y llevar a esa persona para que se reconcilie con Dios. Vea lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvar al enfermo. Ahora, salvar acá en griego tiene dos significados. Significa curar físicamente o salvar espiritualmente. Y Santiago creo que utiliza esta palabra específica para poder, porque su idea era utilizarlo en los dos sentidos. Cuando tú te acercas a una persona que está pasando por una disciplina y oran basados en la fe de que el Señor le va a perdonar sus pecados, ¿qué va a hacer el Señor? Cuando una persona se arrepiente, cuando alguien del pueblo de Dios ha pecado y pide perdón, ¿qué hace Dios? Hermano, Dios no lo rechaza. Dios no le dice, ¿otra vez vienes a mí? No, nosotros sabemos que Dios es grande en misericordia. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué va a hacer? Lo va a levantar. Yo tengo que entrar a la oración con el prejuicio, ¿cómo decirlo? Yo tengo que entrar con el pensamiento previo de que Dios quiere sanarlo. Si alguna vez a mí se me acerca una persona y me dice, pastor, ore por mí porque necesito que Dios me sane, yo no le puedo salir diciendo, Dios no quiere sanarte. No, porque uno, no lo sé. Y dos, porque Dios en manera general, la gran mayoría de las veces, va a obrar en sanidad. Aunque no siempre, como el caso de Pablo que estábamos viendo antes. Pero ciertamente, si Dios no quita la enfermedad, dará la gracia para poderla soportar. Así que sí o sí, el Señor levanta a la persona.
sea en sanidad o sea en fortaleza, pero el Señor levantará al enfermo. Y yo tengo que darme cuenta que yo tengo una responsabilidad allí. Sigue diciendo el versículo 15. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esta persona está enferma por causa de su pecado. Amén. Ha llegado otro cristiano, ha orado por él. Esta persona se ha arrepentido de sus pecados y Dios ha limpiado sus pecados. Y en muestra que Dios ha limpiado sus pecados, quita también la enfermedad. Por eso es que Santiago utiliza esta palabra sanar, que es tanto físico como espiritual. La sanidad física es un reflejo de que ha habido sanidad espiritual, de que esa persona verdaderamente ha pedido perdón a Dios y se ha arrepentido. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, no se trata acá que yo le tengo que confesar al otro para que Dios me perdone. No es hacer ¿cómo es que se llama? Confesionario. No se trata de que vamos a armar un confesionario y usted va a venir a decirme todos sus pecados. No, la idea es, si tú has hecho un pecado que ha afectado directamente a otra persona acá, no solamente le tienes que pedir perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios por haber hecho mal a tu prójimo, ¿sí o no? Claro que sí. Pero aparte de pedirle perdón a Dios, ¿qué tienes que hacer? Ir a confesar tu pecado con esa persona. ¿Sabes qué, hermano? Perdóname. La verdad que ese día que estuvimos hablando yo me exalté y salí de control. Me airé en contra tuya. ¿Sabes qué? Perdóname, porque yo he estado haciendo esto mal en contra tuya. Me dejo entender, confesar nuestro pecado. Y la otra persona, el que ha sido ofendido, tiene que orar por nosotros. Nosotros tenemos que confesarnos nuestros pecados unos a otros y debemos ¿qué? Orar unos por otros. Cuando tú oras por el que te ha hecho daño, esa es una evidencia de que le has perdonado. Pero si tú dices que Dios te perdone porque yo no, no es exactamente la actitud que Dios quiere que tengamos. Hermanos, la oración forma una parte muy importante para levantar al cristiano caído. Y no solamente es que te encierres en tu casa a orar. Ves una persona en la iglesia que se fue de la iglesia o que está mal en la iglesia, voy a orar por él en mi casa. Sí, está bien, pero no solamente en tu casa. Acércate a la persona y ora con la persona. ¿Me dejo entender? Ahora, alguno dirá, pero pastor, ¿y mi oración hará la diferencia? ¿De verdad es necesario que yo ore por un cristiano caído? Termina diciendo el versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Será necesaria la oración de nosotros por otra persona que se haya caído? Sí, sí, porque Dios ha dado a los cristianos quisiera llamarlo poder, pero no me lo malentiende en el sentido de algo mágico, sobrenatural. No, Dios obra restaurando a los caídos a través de la oración, los unos por los otros. ¿Quieres tú que un hermano se levante? Ora por él. La oración del justo puede mucho. A veces usamos este versículo para mencionar el poder de la oración en cualquier otra área, pero no la creemos en el área de ayudarle a una persona que está caída, que ese es su contexto. Y un ejemplo en el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia,
y la tierra produjo fruto. Los judíos tenían a Elías como un ser excepcional, alguien que era un superhumano, alguien que era diferente a todos los demás. No, Santiago dice, ¿quién era Elías? Un hombre con pasiones como las tuyas o como las mías. En otras palabras, Elías no era un superhombre. Elías, ¿quién era? Uno como tú o como yo. Él no tenía más espíritu, más unción. No, era un hombre como tú o como yo. Para evidenciar la autoridad de la palabra de Dios en él, Dios le mandó a que orara para que hubiese sequía. En ese tiempo el rey Acab y Jezabel lo estaban persiguiendo porque ellos querían apoyar a los profetas de Baal, y Elías se les enfrentó. Y para mostrar la autoridad que tenía Elías, Elías levanta su voz y ora. Eso está en Hechos 10, en 1 Reyes 18, si quiere lo lee en su casa. Elías ora a Dios y deja de llover sobre la tierra por un largo tiempo. Ahora, lo interesante acá es que nos dice que Elías, ¿cómo oró? Fervientemente. Ahí está el secreto. La idea no es que Elías levantó una sola oración y luego dijo, ya no pido más veces porque eso sería falta de fe. No. Elías oró porque no lloviera y volvió a orar y volvió a orar y oraba y oraba y oraba. Fervientemente no solamente habla de la pasión, llamémoslo así, de orar desde lo profundo de nuestro corazón, sino que también habla de una continuidad. Él no dejó de orar hasta que se cumpliese lo que Dios le había mandado hacer. Dios había dicho que no iba a llover y él se puso a orar hasta que la palabra de Dios se cumpliera. Y no llovió durante largo tiempo. Y una vez que había pasado el tiempo de Dios, otra vez se puso a orar fervientemente hasta que la lluvia regresó y produjo fruto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El ejemplo está en Elías. Tú dices, no, pero ya oré por el hermano y no se levanta. Hermano, no abandone la oración. Dios ha prometido levantar al caído. Ora fervientemente. Así tú veas, ya oré por él y no se levanta, sigue orando por él. Sigue orando, sigue orando, sigue orando hasta que lo veas levantado. Es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros. Pero no solamente orar. Tenemos una segunda responsabilidad, que es exhortarnos. Debes exhortar a tu hermano. Versículo 19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos ahora a otra persona, no está enferma, pero ¿qué es lo que le está sucediendo a este otro creyente? Se está extraviando de la verdad. ¿Qué significa esto? Que esta persona está creyendo mentiras. Puede ser que un falso maestro se le esté acercando y le esté hablando falsas doctrinas. Y esta persona ha comenzado a abrírsele los oídos al falso maestro. No, pero es que me han dicho que si yo pacto con Dios voy a tener dinero y Dios va a borrar todas mis deudas. Hermano, nunca hay una promesa así en la Biblia. Dios no tiene por qué cumplir lo que Él no ha prometido. Están engañando a la gente sacándoles el dinero. Pero si yo encuentro una persona que comienza a deslizarse de la verdadera fe, comienza a alejarse, no, de repente Jesús, yo creo que Jesús fue una emanación de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Jesús salió de Dios, es uno de los tantos creados por Dios. Y comienza la persona a deslizarse de la fe. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me doy cuenta de esa situación? Decir, vaya su problema. ¿Para qué le presta atención a los falsos maestros? ¿Eso es lo que tengo que hacer?
Hermano, cuando yo encuentro una persona que se está deslizando de la fe, ¿qué tengo que hacer? Hermano, la indiferencia es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú ves una persona que se está deslizando de la fe y prefieres callarte, no estás haciendo lo correcto. Lo que tienes que hacer es ir y hacerlo volver. ¿Cómo? A través de la exhortación. Hermano, llegas tú a conversar con él. Hermano, ¿no has escuchado que la palabra de Dios dice que tú ya no tienes que estar siguiendo ese tipo de pensamientos? Tú te estás alejando de la verdad. Hermanos, es necesario que nosotros vayamos. A veces esperamos que el que haga siempre eso sea el pastor. El problema es que el pastor muchas veces es el último que se da cuenta de lo que está sucediendo. Porque, hermano, yo no estoy en todo sitio. Yo no estoy en todo sitio. Muchos de ustedes se enteran las cosas muchísimo antes que yo. Y el problema es que ni siquiera la cuentan luego. Ni siquiera vienen y dicen, pastor, fulano de tal está pasando por esto. Cuando la persona se fue de la iglesia, recién vienen diciendo, pastor, pero hace tiempo que me había dicho a mí esto. ¿Y tú qué hiciste? Nada. No hizo nada ni por la persona ni por buscarle ayuda. No, hermano, tú estás llamado a hacer las dos cosas. 1, a ir a buscar a tu hermano y exhortarlo. Y 2, avisa. Avisa para que podamos comenzar a orar por él y comenzar a hablar con la persona. Pero, hermano, mira lo que tiene el poder de la exhortación. Versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, ¿qué es lo que hace? Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso suena grande. Hay que tenerlo en perspectiva. Tú no lo estás salvando. Tú no estás cubriendo su pecado. El que lo está salvando y el que está cubriendo su pecado es Dios. Dios es el que está limpiándolo, Dios es el que lo va a restaurar. Pero, ¿qué instrumento está usando Dios para salvarlo y restaurarlo? A ti exhortando. Nuestra participación no es gloriarnos diciendo, gracias a mí el fulano de tal no se fue de la iglesia. No, nuestro deber es ir y buscarlo, ir y exhortarlo, pero saber que el que está haciendo la obra es Dios. Hermano, no importa si esa persona, el pecado que haya hecho, el Señor lo puede levantar, lo puede sanar. El Señor lo va a levantar y nosotros debemos ser instrumentos en ese sentido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pedro le dice a sus oyentes, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Antes se nos dijo que oráramos como Elías, fervientemente. Y ahora Pedro nos dice que tengamos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Significa que esa persona cuando está yéndose a la iglesia posiblemente va a pensar, Dios no me va a perdonar. Por lo que he hecho, Dios no me va a volver a perdonar nunca jamás. ¿Qué le tienes que llegar diciendo tú? Vuelve a Cristo, porque su amor cubrirá multitud de pecados. Y una muestra del amor de Cristo hacia ti es que yo estoy parado aquí. Yo te amo porque Cristo te ama y vengo a buscarte para que regreses conmigo a la verdad. Hermanos, el punto está ni siquiera es que regrese a la iglesia en sí mismo, sino a la verdad de Dios, porque podemos estar en la iglesia sin estar en la verdad. Nosotros tenemos que anclar a las personas no en la iglesia, en la verdad de Dios. ¿Me dejo entender? Son entonces dos responsabilidades que tenemos los creyentes. ¿Cuáles son? Orar
y exhortar. Yo debo, hermanos, formar parte de el cuidado pastoral. Mira el que está a su costado y dile, yo tengo que cuidarte. Dígaselo. Y para cuidarte voy a orar por ti y te voy a exhortar. Hermano, nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Usted no vaya a ser de esos que dicen simplemente, fulano de tal, ya se fue de la iglesia, ya, ¿qué se le va a hacer? No, hermano, preocúpese cuando usted no ve una persona, preocúpese por esta persona. Acá, hermanos, también tenemos que reconocer, muchas veces cometemos errores. Y como pastores pido perdón si usted no se ha sentido cuidado de esta manera. Pero por favor, si usted no se ha sentido cuidado, avíseme para yo también cambiar y yo también crecer. Pero la idea, hermanos, es que nos cuidemos los unos a los otros. Que la oración forme parte de ese cuidado y la palabra de Dios forme parte de ese cuidado. Nosotros tenemos que ser sensibles. Cuando no vemos a otra persona, tenemos que preocuparnos por ella. Si está enferma, pues tenemos que llegar con humildad, hermano, no diciéndole, tú seguramente ya has pecado. No, tenemos que acercarnos sintiendo dolor por su enfermedad y tratar de ayudarlo. Pero si logramos discernir que es por cuestión de un pecado que no lo quiere dejar, debemos con espíritu de mansedumbre exhortar a la persona para que deje el pecado. Y entonces orar por la persona. ¿Y qué ha prometido Dios? Levantarla. Cuando ve una persona que se aleja de la iglesia, cuando ve una persona que se está deslizando de la verdad, no tengo que ser indiferente, tengo que irlo y buscar, tengo que ir a buscarlo y exhortarle en amor y regresarlo al redil, porque la oración del justo y la exhortación del justo, yo diría acá, puede hacer muchas cosas, hermano, porque el poder viene de Dios. No importa si tú eres un nuevo convertido, tú tienes tanto deber de cuidar hasta el más viejo de nosotros. Y si tú te preguntas y dices, pero ¿con qué autoridad yo le voy a hablar a fulano de tal? No es con tu autoridad, ninguno de nosotros habla con su propia autoridad, aunque tenga 1000 años en el cristianismo. Todos nosotros hablamos con la autoridad que Cristo nos ha delegado de cuidarnos los unos a los otros. Es la responsabilidad desde el más nuevito hasta el que tenga más años acá en la iglesia. Debemos cuidarnos. Hermano, para concluir, quiero terminar hablando un poco sobre lo que hemos aprendido en Santiago. Algunos dicen que Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque Santiago se encarga de mostrarnos cómo vivir de una manera práctica el cristianismo. La sabiduría se tiene que mostrar ¿cómo? Por las obras. La sabiduría, la fe, la sabiduría, el amor, todo el cristianismo se tiene que ver reflejado en lo que tú haces. El libro de Santiago lo comenzamos viendo cuando hablamos sobre las tribulaciones, ¿se acuerda? Era Dios ayudándote en tus tribulaciones. ¿Se acuerdan los primeros mensajes? Y ahora terminamos el libro diciendo, tú ayudándole a otros en sus tribulaciones. Es parte de la cadena del cristianismo. Lo que has recibido de gracia, tú lo entregas de gracia. Santiago nos ha enseñado que debemos cuidar nuestra lengua. Santiago nos ha mostrado que nuestra lengua puede ser terriblemente destructiva cuando la dejamos suelta. Santiago nos ha mostrado que hay una gran ley que debe dominar toda nuestra vida, que es la ley del amor, el amarnos los unos a los otros. Si tú te preocupas por amar a tu prójimo, nunca vas a tener que tener miedo de haber violado la ley. Santiago nos demuestra, hermanos, que cristiano no es el que se llama cristiano. Cristiano es el que vive como cristiano. No solamente en lo que vive para con Dios, sino también en lo que vive para con el prójimo. Cuidándonos,
y orando los unos por los otros. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Sigamos la voz de Dios. Tengamos verdaderamente un cristianismo real.